Dana, ¿tenemos alguna promesa específica con este podcast? Es decir, si nos escuchan, ¿van a ser felices? Aunque suene paradójico, Katy, no. Pero no se vayan. Vamos a al menos sembrar una semilla para que cada uno se encargue y se haga responsable de su felicidad. Mejor dicho, Katy, en este episodio vamos a hablar de las paradojas de la felicidad. Todos buscamos la felicidad, pero a veces es esquiva y no sabemos cómo encontrarla. La buena noticia es que tú puedes aprender a ser feliz. Las profes de la felicidad te contarán cómo. Con ustedes, Dana Benarroch y Katy Cuartas, las profes de la felicidad. En este episodio entonces vamos a hablar de la paradoja de la felicidad. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Dana, ¿cómo estás tú? Yo feliz y contenta cada que me encuentro contigo a conversar, se me llena el alma. Lo mismo, qué felicidad seguir compartiendo. Ay, sí, de verdad que sí. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de la paradoja. Sí, pero sabes que antes, cuando nos saludamos antes de estar grabando, tú y yo intencionamos este capítulo como siempre. Siempre que vamos a empezar, nosotras dejamos clara la intención. Nos parece importante. Y ya en un momentito les contamos por qué nos parece importante. ¿Y qué tal si, pues tú que le diste clic a este episodio, te das unos segunditos de nada para pensar ¿y por qué le diste clic a este episodio? ¿Cuál fue tu intención? ¿Buscas algo en particular? ¿Qué te gustó? ¿Qué te sonó? 1, 2 segunditos para pensarlo. Y ya, así de fácil. Era solo pensarlo. Era solo pensar, bueno, pues yo sí quería como saber más de felicidad. Yo me he estado sintiendo un poquito preocupado, yo me he estado sintiendo un poquito complicado, yo quiero saber más de esto. Yo me he estado sintiendo bien y quiero seguirme sintiendo bien. ¿Cómo así que esto se puede aprender? Pues yo quiero aprender. ¿Cuál era esa intención? ¿Y por qué, Dana? ¿Por qué es importante tener esa intención? ¿Tú qué crees? Katy, cuando nosotros tenemos consciente y claro, al escuchar un podcast, al leer un libro, al entrar en una clase, al entrar en una conversación con alguien, cuando tenemos consciente y claro cuál es la intención que queremos, más fácil la percibimos y la sentimos. En cambio, si yo entro en un modo más automático, más inconsciente, puede que ahí estuviera enfrente y yo no la capturé. Entonces, de ahora en adelante, nosotros les vamos a pedir a ustedes que intencionen la escucha de este episodio, de cada episodio, por si de pronto la perla para ustedes está ahí y que sean conscientes y la capturen. Que no sea que pase por ahí y por no estar enfocado en ello, no nos demos cuenta. Y esto era todo. La intención, la importancia de la intención, para que sepamos que cuando yo estoy claro en lo que quiero y es mi decisión, decir voy a escuchar este podcast porque yo quiero, porque yo tengo claro hacia dónde voy y porque quiero saber más o quiero estar allí, sea tu propia decisión, siempre sea tu decisión. Y bueno, Dana, prometimos hablar de la paradoja. ¿Qué es una paradoja? Pues por definición una paradoja es un concepto que trae una aparente contradicción en sí mismo, que es contradictorio, en su propia definición es contradictoria. Entonces la felicidad tiene varias paradojas, porque las hemos encontrado a lo largo de todo este estudio, de los estudios de la ciencia de la felicidad, varios conceptos paradójicos que vienen, Katy, de toda esa filosofía y teología de siglos atrás. Entonces traemos unos paradigmas, traemos unas creencias, incluso del inconsciente colectivo, que hoy en día, a la luz de la ciencia, y no solo de la ciencia, sino también, déjame decirte, del sentido común, cuando ya abrimos los ojitos y nos damos cuenta que son conceptos anclados en el colectivo y que ya los vemos paradójicos, contradictorios en sí mismos, aparentemente, porque en verdad no lo son, aparentemente contradictorios. Y entonces, ¿qué tal si damos esta idea gráfica? Porque
Bueno, yo soy muy gráfica, a mí me gusta visualizar y me encanta que me hablen con imágenes. Y esta primera paradoja de la felicidad, a las dos nos encanta cómo Thoreau la dice, que es esa mariposa que cuanto más la persigues, más la espantas. Tú sales detrás de la felicidad y parece que tuviera alas. Y se me escapó. Yo pensé que con eso ya la tenía. Y se me escapó. Mientras que cuando estoy más tranquilo, encargándome lo que me voy a encargar, tal vez esa felicidad en forma de mariposa viene y de repente la tengo aquí en mi hombro y la puedo disfrutar. Esa frase de Thoreau es muy linda, es que los poetas tienen mucha sabiduría. Otra manera de ver la paradoja de la felicidad, pues la felicidad se puede, digamos, asemejar a la luz, ¿cierto? Como si fuera la parte luminosa de nuestras vidas. Entonces la luz, ¿qué es? Pues es una luz blanca, metafóricamente hablando. Si yo veo la luz blanca, pues, o amarillita, pues, como, bueno, en fin, si yo veo la luz como la luz del sol de frente, me hace daño. Entonces, la paradoja es, no veas la luz o no veas la felicidad de frente, sino vamos a pasar el haz de luz por un prisma para que se descomponga y poder ver cada color. Ahí sí ya no me va a hacer daño, lo voy a poder ver bien. Digamos, me queda más fácil encargarme de cada color que me deja ver, que lo puedo manipular, que está más a mi alcance, que la luz que me hace daño. O es como si yo quiero un proyecto, por decir, voy a escribir un libro. Uy, pero eso me parece como demasiado. ¿Yo cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces yo empiezo dividiéndolo en partecitas y así me queda más fácil. Lo mismo, la felicidad no solamente puede parecer un concepto muy etéreo para muchas personas, muy difícil de coger, de concretar, o para otros puede parecer algo hasta inalcanzable, Katy. Pues hasta pueden haber personas que piensan que la felicidad es para los ricos, pues, o para los afortunados, ¿cierto? No, o sea, vamos a ¿cómo se dice? A partir por pedacitos todo este gran concepto que, si bien puede parecer etéreo, tiene demasiadas patas en la tierra, muy de sentido común, muy concreto, muy terrenal, y vamos a ir poco a poco a lo largo de todos estos episodios, ir hablando uno por uno. Entonces estamos diciendo que la felicidad, si yo la veo como si fuera el sol, y si yo la miro de frente y la quiero ver así de frente, me va a deslumbrar y claramente voy a bajar mi mirada y seguir por otro camino porque eso me deslumbró. Exacto. Y si yo veo la felicidad como esa meta, eso que voy a alcanzar y ahí voy hacia ella, va a pasar como esa mariposa que simplemente la voy a espantar. Ahí ya entonces tenemos dos paradojas de la felicidad. ¿Ves? ¿Sabes qué, Katy? Me acabaste de traer otro ejemplo a la mente. ¿Te imaginas esa adolescente de 15, 16, 17 años que dice, ay, yo quiero que ese muchacho me invite a salir, yo quiero que me invite, que me llame, y es como toda esa ansiedad? ¿Qué pasa? No la llama. O sea, obvio, no la llama. En cambio, cuando se relaja, se tranquiliza, se distrae, mira para otro lado, la mariposa se asienta, o sea, el muchacho la llama. Pues yo creo que por muchas maneras podemos ver como el ejemplo de cuando queremos con ansiedad y como con esa, así conseguir algo, lo único que logramos es espantarlo. Y hay estudios que demuestran que las personas que tienen como fin único ser feliz son aquellas personas más infelices. Total. Que ese no puede ser el único foco, porque entonces cuando yo tengo esa obsesión, porque yo voy a ser feliz, me puedo perder un poquito y puedo hacer cosas que no están tan alineadas. Katy, me volviste a hallar a pensar otro tema que en lo que conversamos no habíamos pensado que este tema cupiera aquí, pero lo voy a poner sobre la mesa. Eso que acabas de decir me llevó al positivismo tóxico. O sea, yo voy a ser feliz, entonces yo voy a pensar todo positivo y yo no voy a permitir ninguna emoción negativa. Y mira, una vez cuando mi hija se estaba graduando de la universidad, pues nuestra tercera hija, hombre, cuando vos gradúas 3 hijos de universidad, eso se siente un fresquito como lo más de bueno, eso se siente llegar a la cima del Everest, eso se siente muy delicioso. Y al mismo tiempo, Katy, yo estaba sintiendo tristeza.
como una melancolía, como una tristeza. Entonces a una persona le dije, sí, me siento muy feliz, muy orgullosa, pues esto es una cima, esto es satisfacción, un fresquito, una tranquilidad, un por fin, lo logramos todo. Y ahí también siento tristeza. Y esa persona me contestó, nada de tristeza, ¿cómo se te ocurre? Ahí caemos a esa búsqueda de la felicidad de frente, de positivismo tóxico, y los estudios nos demuestran, como bien acabas de decir, que ese extremo, ese positivismo tóxico nos desconecta de la realidad, y al desconectarnos de la realidad asumimos mayores riesgos en todo sentido, y esto son conclusiones de la ciencia. Asumimos riesgos financieros, riesgos en relaciones, riesgos de vida, de supervivencia física del cuerpo, asumimos mayores riesgos, y en esa desconexión, pues obvio nos desconectamos de los demás, entonces somos menos empáticos. Al ser menos empáticos, o sea, la gente se aburre de ti, te va dejando solo y llegamos a sentirnos solos, que es lo contrario de felicidad. Lo contrario de felicidad no es tristeza, sino soledad. Y eso no es gratis que estemos pensando así, porque hoy en día encontramos muchísimas ayudas que nos dicen qué hacer, ¿no? Sé feliz, piensa positivo, empodérate. Y hay un punto en el que quiero hacer énfasis porque me llevaste tú a mí ahora, y es que cuando tengo esa decisión de ser feliz y nadie se va a interponer, y resulta que entonces yo voy desechando personas, vínculos importantes en mi vida, porque es que yo decidí ser feliz y nadie se va a interponer en mi camino. Entonces aparece y estoy abriendo comillas, estas personas tóxicas, que hoy en día está tan de moda, si eres tóxico desaparece de mi vida. Un momentito, a veces esas personas son parte de ese camino hacia la felicidad, porque me pueden estar mostrando algo en lo que yo tengo que trabajar, o me están dando la oportunidad de ser más paciente, de ser más amoroso y de ser más generoso. Cuidado entonces con desechar todo lo que supuestamente me saque de mi camino hacia la felicidad, como por ejemplo lo que tú acabas de decir, sentimientos de placer, de emoción y también de nostalgia, parte de la felicidad, personas, vínculos, parte de mi familia, parte de mi entorno, parte de mi ser, que los voy a sacar de mi vida porque me incomodan, porque supuestamente me hacen ser feliz. Tocaste un temazo, de verdad un temazo, y ahí conocemos varios divorcios. Un temazo porque, ¿por qué le damos tanta importancia a las relaciones aquí en esta conversación entre tú y yo? Pues porque la ciencia tiene demostrado, y además no hay que ser muy científico, pero pues hombre, la ciencia quiere demostrar muchas cosas y está perfecto. Por eso volvemos al tema del sentido común, que el predictor número 1 de felicidad son las relaciones significativas. Este es un estudio que Harvard lleva realizando por más de 85 años. Es el estudio más largo que más ha durado en la academia, en la ciencia. Y lo que dicen es, las relaciones significativas es lo más importante para el ser humano. Entonces, ahora desechar la pareja con la que ya has casado tanto tiempo, porque se vuelve, entre comillas, tóxica y no te acompaña en tus deseos, porque pensamos que pues mi pareja tiene que ser casi que un clon, pues pensar como yo y que le guste lo mismo que a mí me gusta y tener los intereses que a mí me interesan para yo poder disfrutar la vida con mi pareja, o si no me consigo otra. Que ni me incomode, que no me critique, que no me quiera cambiar nada. Y ojo, como siempre estamos diciendo, claro que hay excepciones, claro que hay entornos y personas de las que yo sanamente me debo alejar y dar un paso hacia atrás. A lo que nos referimos es que no sea tu primera opción, que no sea ese 1, 2, 3, nadie va a interponerse, entonces voy desechando. Y yo entonces nunca me miro, yo nunca tengo el momento de dar un pasito atrás, de reflexionar un poco de por qué me está incomodando esto. Así es, y nos pegamos de la cultura de lo desechable y de lo automático. Es que como todo es a un clic, y si se quedó pensando y se demora 20 segundos, eso es una eternidad. Entonces, como todo está interconectado, eso se va volviendo una mentalidad que se traspasa para todo. Y entonces, en la inmediatez cae también la felicidad. Es decir, es que yo quiero ser feliz. Ok, ya. Es que ya decidí. Me lo van a dar, como cuando hoy en día queremos un episodio más y un episodio más de alguna serie. Es que todo lo tenemos tan inmediato que resulta que la felicidad también queremos que no haya ningún trabajito.
No, ¿cómo es que yo tengo que cambiar algo? No, ¿cómo que yo tengo que reflexionar? ¿Cómo que yo tengo que escuchar al otro? No, eso sí no lo quiero. Yo quiero algo inmediato, como si la felicidad fuera un switchecito de on y off. Yo mañana voy a amanecer feliz, porque quiero lo inmediato. Y hasta ahora, pues qué pena, pero que yo sepa, no hay nada así de inmediato. Cuando ya estamos empezando a percibir o a sentir un poco más momentos de más bienestar integral, momentos de felicidad, estamos en un estado más tranquilo, siempre hay un trabajo detrás. Cuando yo hablo con alguien que admiro, que digo, wow, esta persona tiene como una paz, esta persona está tan bien, todo le funciona, siempre hay un trabajo detrás. Siempre han habido preguntas, interrogantes, soluciones y mucho trabajo personal. Una búsqueda por ahí en su pasado, o solo pues visitarlo para resolverlo desde el presente, pero visitando y aceptando, ¿no? Y reconociendo que hay cosas para mejorar y que a veces hay que buscar esos acompañamientos para poder vivir en más plenitud. Y acompañamientos bien profesionales. Katy, y ahí viene otro tema confuso porque reconocemos que es un tema que genera confusión, que está dentro de la paradoja, y es la toma de decisiones. Venimos pues hablando de no mirarla de frente, de no cogerla de frente, eso. Entonces, en ese sentido, nos vamos a las personas que dicen, yo decido ser feliz, pase lo que pase, a costa de lo que sea. La felicidad es una decisión. Sí y no. O sea, por eso es que es confuso el concepto de la decisión. ¿Por qué? Porque no es una decisión, como tú lo expresaste en el primer capítulo. No es una decisión en el sentido en que yo un día me levanto y voy a decir, decido ser feliz, no, me voy a acostar. Y digo al otro día, decido ser feliz y me levanto y no me siento feliz. Y entonces fuera que no estoy feliz, como lo expresaste que me dio mucha risa, fuera que no soy feliz, además siento culpa y vergüenza y quién sabe cuántas más emociones. Es que no es así. La felicidad sí es una suma de toma de decisiones diariamente, por supuesto. Pero son toma de decisiones enfocados o referentes a esos componentes del bienestar integral, o siguiendo la metáfora, a esos haces de luz o los colores que componen la luz blanca. Entonces voy a decidir hoy por el rojo, luego por el verde, luego por... Bueno, y así. En nuestro modelo que nosotras manejamos sería, voy a enfocarme hoy en el bienestar espiritual, o en el bienestar físico, o en el intelectual, o en el relacional, o en el emocional. O sea, son decisiones. O sea, si yo me voy a enfocar en el físico, que incluye pues el bienestar del cuerpo y la relación de cuerpo y mente, pues sí, yo voy a decidir si me como ese pedazo de torta o no, y eso es una decisión. Si voy a enfocarme hoy en el bienestar relacional, entonces voy a decidir si lo llamo o no lo llamo, si le mando un WhatsApp o no, si le contesto o no le contesto. Claro, son pequeñas decisiones, claro que sí. Y todo eso va sumando como una espiral ascendente ese bienestar, lo que acabas de decir. Hay todo un trabajo por detrás cuando uno ve a una persona con esa plenitud, como en paz, pues, o como al menos con mucha paz. Entonces, ese concepto de toma de decisión también es confuso, porque sí es una toma de decisión diaria, pero no de frente, no es como un toro, no es como un toro que va por delante de lo que sea, tumbando lo que sea. Me gustaría hacer énfasis en ese haz de luz que hace esa esperanza, trayendo pues esos colores en los que yo puedo moverme para poder llegar a mirar ese sol indirectamente, o a poder ver esa mariposa que está posada en mi hombro. Y es el siguiente: si a mí me dijeran que únicamente para ser feliz se requiere X situación, X sentimiento, y yo soy incapaz, no sé cómo, yo me sentiría muy perdido. Acá estamos hablando que yo puedo decidir empezar, como ese primer paso puede ser por la parte, por ejemplo, espiritual. Voy a acercarme más a mi propósito de vida. Si yo practico alguna religión, pues voy a estar más involucrada en mi comunidad, en mi religión, quiero profundizar un poquito más allí. O voy a estar más en el momento presente, viendo, sintiendo lo que está sucediendo aquí y ahora. Ese puede ser un paso. Y ese va a movilizar los otros tantos, que puede ser la parte emocional, incluso la parte física, y en fin. Resulta que cuando yo empiezo a acercarme, por ejemplo, a este modelo, me encuentro con el estudio de Harvard que acabaste de nombrar, el que dice pues que las relaciones son el predictor número 1 de la felicidad. Mi hijo mayor
está dentro del espectro, es Asperger, quienes como característica tienen pues las habilidades sociales son más escasas. Es decir, que la parte relacional para mi hijo no es su fuerte, es en lo que más tiene que trabajar. Cuando yo leo este estudio, pues las lágrimas corrían por mis mejillas, porque entonces, conclusión, si ese es el predictor número 1 de la felicidad, ¿quiere decir que mi hijo no va a ser feliz? Y me doy cuenta, y ahí va la luz de esperanza, y por eso lo quise traer, porque entonces, basado en este modelo del que hemos ya hablado y que nos parece tan potente y tan completo, pues entonces si mi hijo se para, digámoslo, en la parte espiritual y el foco va ahí, mucho más el espiritual, pues va a compensar muchísimo más esa carencia, esa dificultad que él tiene, él y muchos otros, porque entonces a veces pensamos, entonces los introvertidos no van a poder ser felices, o entonces los extrovertidos por naturaleza son más felices. No, estamos hablando de vínculos significativos. Es decir, que si mi hijo tiene un vínculo significativo conmigo, con su hermana, con unos cuantos amigos, eso cuenta. Entonces la calidad está por encima de la cantidad. Y habrá extrovertidos que para ellos signifique tener muchos amigos ser esto, y habrá para introvertidos que tener unos cuantos también lo signifique. ¿A qué quiero llegar? A que hay una esperanza en cuanto a que yo puedo, entonces en la parte física, si esa es mi facilidad, pues yo por ahí puedo empezar a caminar en ese camino y aprender a ser feliz. ¿A partir de qué? De un bienestar físico. Tenemos 5 elementos del bienestar integral: bienestar espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Y cada persona tiene como una tendencia, unos talentos y unas inteligencias múltiples y unos intereses y pasiones. Entonces, puede que para un sacerdote o un rabino el bienestar espiritual sea muchísimo más importante y tenga más peso que el físico, por decir algo. Y si no trabaja mucho el físico y no, digamos, el tema de su alimentación o del ejercicio como tal, puede que no produzca un gran, pues, o sea, vámonos dentro de los rangos normales, ¿cierto? No produzca un gran impacto en su bienestar integral, porque el espiritual hace el sobrepeso. Ahí volvemos el ejemplo contrario: un deportista de alto desempeño, un medallista olímpico, se la mete toda al físico y al espiritual de pronto así como sí, como ça, más o menos, y pues digamos que sigue sintiendo su bienestar balanceado, porque ese balance es independiente para cada uno. Ahí entramos en esa individualidad que hablábamos en el otro episodio. Claro, y me llevaste, como dices tú también, a algo, y es que ese deportista, ese sacerdote, ese rabino, al estar ejerciendo su mayor potencial y su propósito de vida, la espiritualidad está ahí, no la está dejando tan abajo, está movilizando todo. Porque si esa es mi pasión, si yo estoy ejerciendo todas las fortalezas y todo mi propósito, no hay manera, no hay pierde. Y por consiguiente, mi emocionalidad va a estar equilibrada, va a tener emociones placenteras, tienen más facilidad para paliar las emociones no tan placenteras, y así sucesivamente. Entonces, miren que son muchas paradojas. Hay muchas paradojas dentro de la ciencia y de los estudios de la felicidad. Hay muchas paradojas, porque traemos, Katy, y aquí quiero abrir un nuevo temita, ese inconsciente colectivo de filósofos y teólogos de siglos atrás, de centenios atrás, y quiero que pensemos en la siguiente imagen de un péndulo, el movimiento pendular que va de un extremo a otro. Cuando estamos hablando de la paradoja y de los estudios de felicidad, nosotros venimos de un extremo del péndulo, del movimiento pendular, en donde en sus orígenes, pues si vamos a estudiar pues el origen de la palabra felicidad en inglés, en alemán, en francés y en muchos otros idiomas, la raíz de la palabra es suerte. Y en las películas de época y en los libros y todo, encontramos como la gente más feliz, por eso ahorita traemos dichos que todavía suenan populares, la gente más feliz eran los que tenían la suerte de nacer en unas cunas adineradas y de prestigio social y de poder económico y político. Entonces esos eran los que tenían más posibilidades, probabilidades de ser más felices. Era un tema de suerte. Y entonces, fuera de eso, en esas épocas, todavía en algunas sociedades, pero pues obviamente mucho menos hoy en día,
En esas épocas se elegían con quién casarse a los hijos. O sea, no se casaban por amor, no se casaban por afinidad o por decisión, sino que era decisión de los padres. Entonces, la posición del ser humano, la cosmovisión del ser humano era de víctima. O sea, era, pues yo qué poder tengo aquí, nada. No elegí dónde nací, no elijo con quién voy a vivir el resto de mi vida. Entonces, cero poder. Entonces luego viene a finales del siglo pasado un movimiento que comienza, o sea, el movimiento pendular se va yendo lentamente al otro extremo, en donde tú decides, eliges, tienes el poder de elegir, lo que piensas lo creas. Y se viene ese movimiento de empoderamiento a todo nivel, el empoderamiento femenino, el empoderamiento masculino también, pues del ser humano normal, a todo nivel, a decir, o sea, tú decides y tú, bueno, ese empoderamiento, esta es la fórmula, los 5 pasos, piense y hágase rico, ¿no? Un super libro, ¿no? Famosísimo, piense y hágase rico, El Secreto, la ley de atracción, en donde se desagrega un componente de leyes. La ley de atracción se desagrega de otro componente de varias leyes, entre ellas la de correspondencia y otros. Entonces, el pensamiento humano y el comportamiento humano se va hacia el otro extremo del péndulo. Y ahí es donde volvemos a llegar al positivismo tóxico y todo lo que acabamos de hablar. ¿Y qué nos trae la ciencia de la felicidad, Katy? Que es lo que a mí me ha fascinado y por eso yo estoy tan encantada. Y es como ese pensamiento sensato. O sea, nos trae el péndulo a la mitad. Ni víctimas, ni Superman, ni Superwoman. Sí, ni la Mujer Maravilla, ni el Superman. O sea, sensatez, sentido común y los piececitos en la tierra, con la cabeza soñando en grande. Claro que sí, con los pies en la tierra y con el permiso para ser humanos y con toda la conciencia de la humanidad. Humanidad tanto en sus inmensas posibilidades como en sus limitaciones. Entonces, esta ciencia de la felicidad nos muestra otra vez esa sensatez. Venga que sí hay influencia de la mente sobre el cuerpo, claro que la hay, pero también tenemos límites. Los sueños y el propósito de vida y las pasiones tienen su inmenso poder, ¿me entiendes? Venga que también hay un determinante, o sea, no el azar como el que hablabas del péndulo cuando se va a un extremo, hay unos determinantes, pero eso no es un pronóstico de su vida. A partir de esto se puede trabajar. Es como cuando decimos hay una enfermedad en la familia y entonces se va a heredar. Sí, hay un componente que puede ser más fácil pero también se puede ayudar a que sí suceda o a que no suceda. Es decir, no está todo dado al azar. Así es, y acabaste de hablar de genética y resulta que la felicidad también la traemos por genética. Las investigaciones de Sonia Lyubomirsky y de otros estudiosos nos dicen que tenemos genes que nos hacen propensos, más o menos propensos a la felicidad y que el entorno también tiene una influencia en nuestra felicidad y bienestar. No vamos a hablar de cantidades porque fue uno de los errores que la doctora Sonia Lyubomirsky reconoció, que ella habló de porcentajes y eso lo tomamos muy literal como solemos hacer los seres humanos, tomar las cosas muy literales. Entonces no reforcemos ese error que ella dice que no debió de haber hablado. Entonces, porcentajes no, pero sí hay una gran influencia de los genes, una buena influencia del entorno, pero hay una mayor influencia de nuestras decisiones, pensamientos y actos en la torta de la felicidad. Entonces, al ver eso así, yo vuelvo y te digo, veo la sensatez que nos está trayendo el campo de estudios de felicidad, porque no es solamente psicología positiva. Por eso es que este modelo que manejamos Spire nos gusta tanto, porque no se circunscribe solo a psicología positiva, sino que pues es todo un estudio, una malla académica que incorpora diferentes saberes del ser humano, de la humanidad. Entonces, aquí, Katy, hemos ya mencionado varias paradojas, varias contradicciones que traemos y que por eso es bueno parar a revisar, a cuestionar, a no dar todo como por sentado. Sí, a no tener tanto esa angustia pero es que yo sí quiero ser feliz y no sé cómo, y entre más leo más me confundo, entre más lo intento pues menos me pasa. Es decir, ya descarté la gente que era tóxica para mí, ya también pasé el 1, 2, 3 que me prometieron, que era para la felicidad, también ya miré el éxito de frente y lo seguí. Y aún así no me siento feliz, que era lo que hablábamos ese primer día en el primer episodio, y es, teniéndolo todo, ¿por qué no me siento feliz? Y volvemos a esa sensatez. ¿Qué es la sensatez? La realidad.
Yo no quiero hablar mucho de la realidad, yo quiero hablar en otro episodio de la realidad. Es que en otro episodio les decimos cuál es el secreto, entre comillas, de la felicidad. Katy, ¿qué queremos que se lleven hoy? Yo quisiera volver al inicio, a la intención. ¿Cuál es esa intención tuya, personal, propia? Tú en tu silencio, tú en tu intimidad. ¿Cuál es tu real intención? ¿Qué significa para ti la felicidad? ¿En qué momento lo has sentido y quieres volver a sentirla? Esa intención que sea la que te lleve a tener motivación. Yo quiero que se lleven la idea de poder cuestionar el status quo, de poder cuestionar mandatos de nuestros ancestros, el preguntarse, que se pregunten, porque traemos un peso pesado con respecto a la felicidad. Qué rica conversación. Soy Katy Cuartas. Soy Dana Benarroch y recomiendo este episodio a quienes más te interesen, que crees que le puede servir, y síguenos en tu directorio de podcast preferido. Chao, Katy. Chao, Dana.